Hola, yo soy Ariadna Carrillo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta es la materia Psicopatología y soy de la sección T1. Para dar inicio voy a hablar sobre las funciones mentales o también conocidas como procesos mentales que corresponden al almacenamiento, elaborado y traducción de los datos aportados por los sentidos para su utilización inmediata y un eventual uso superior. Existen dos tipos de funciones mentales, las superiores y las inferiores. Las inferiores son con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento, debido a las funciones mentales inferiores, es limitado y está condicionado por lo que podemos hacer. Y las funciones superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. Estas están determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento. Las posibilidades de actuar más robustas son las funciones mentales. Ok, empezamos con la mente. La mente es el nombre más común dado al fenómeno emergente que es responsable del entendimiento de crear pensamientos. ¿Qué es la mente? Ok, la mente es un conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, algunas de las cuales son características del ser humano y otras son compartidas con otras formas de vida. A lo largo de la historia, este concepto de la mente ha sido concebido ontológicamente en diferentes categorías, como una sustancia distinta del cuerpo, una parte, un proceso o una propiedad. ¿Dónde se encuentra? La mente no está en un lugar físico y concreto, sino está distribuida de una manera amplia, de red de relaciones que incluyen el cerebro, el conjunto del cuerpo y el mundo de nuestra experiencia. ¿Qué poder tiene la mente? Okay, la mente es tan poderosa porque ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes. Desde mi punto de vista, es esencial aprender a controlar el poder de la mente, nuestras acciones, emociones, sentimientos y pensamientos, concentrarse en nuestros deseos y buscar un perfeccionamiento de manera permanente. ¿Cómo funciona la mente? Como cualquier sistema de procesamiento, nuestra mente recurre a una serie de instrucciones que configuran una serie de programa mental que dirige todo el proceso organizando la información percibida por los órganos sensoriales para crear una explicación del mundo que nos rodea. Encontramos la mente consciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente es la que se puede discernir qué información acepta y qué información desecha. Y la mente inconsciente es la mente inconsciente que por su parte es la mente emocional. Es aquella que se deja llevar por los gustos, los deseos y el corazón. Inconscientemente creamos fuertes enlaces neuronales hacia otras personas, otras cosas. ¿Por qué es necesario establecer lo normal y lo anormal? Porque esta simplificación puede tener profundas consecuencias para una persona, tal como la exclusión o la estigmatización por parte de la sociedad. La diferencia. En términos simples, la sociedad a menudo percibe o etiqueta lo normal como lo bueno y lo anormal como lo malo. Después de todo, es una perspectiva subjetiva. Las teorías con la base en las cuales se establece lo normal en el campo de la salud. Encontramos a Maslow, que postula una jerarquía de necesidades humanas, ordenadas de acuerdo a una importancia vital. La pirámide de Maslow, la mecánica de satisfacción de estas necesidades es satisfacerlas poco a poco, ordenadamente, empezando por la base. La persona normal para Maslow es aquella que de forma cotidiana se maneja en la satisfacción de necesidades de autorrealización, ya que esto
implica que esta persona tiene satisfechas todas sus necesidades. Encontramos a Cole. Propone un criterio ideal basado en la madurez. Para Cole, la persona normal es aquella que alcanza la madurez en 3 dimensiones. Encontramos la dimensión afectiva emocional, que exige un tono emocional constante que origine sentimientos de seguridad y confianza y que nos permita establecer relaciones emocionales positivas y recíprocas. Encontramos el intelectual, que implica la toma de conciencia y una capacidad de autoevaluación y comprensión realista. Y por último, la sociovolitiva, que implica la productividad, el trabajo y el logro de objetivos sociales, mantenimiento, en este caso, el respeto a los demás. Y por último encontramos a Alport, que sostiene que la persona normal debe de reunir los diferentes requisitos. La diversidad de intereses autónomos. Por ejemplo, el síndrome del nido vacío y tener varios objetivos vitales, no focalizar en uno. Por segundo, tenemos la capacidad de autoobjetivación, que implica o abarca la capacidad que tiene la persona de conocerse a sí mismo y una capacidad que participa activamente en la sociedad. Por tercero, encontramos la filosofía de la vida. La persona normal es consciente de sus movimientos, de sus deseos, ambiciones, de sus sentimientos, de sus objetivos vitales, es decir, tendría un proyecto vital realista. La cuarta sería la capacidad de experimentar afectos y establecer relaciones profundas. La persona normal es capaz de establecer relaciones profundas con otras personas y de tener una cierta sensibilidad a lo que se refiere a las necesidades y sentimientos de los demás. La persona normal es incapaz de experimentar el afecto recíproco. Y por último, encontramos la actitud vital tolerante. La persona normal es una persona que de manera habitual está ansiosa, está en un estado de tensión permanente, lo que les hace ser hipersensibles tanto a los aspectos agradables como desagradables de la vida. Se denominan personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Las funciones mentales, según el médico Frank Wood, en 1810, afirma que las funciones mentales son procesos fisiológicos que ocurren en el cerebro y que dichas funciones se pueden localizar en diferentes regiones de la corteza cerebral. La función mental integra, analiza y compara todo tipo de información externa o interna para sacar conclusiones, crear nuevas ideas, comunicarlas, dirigir el funcionamiento voluntario o involuntario que afecta nuestra conducta, otras personas, al médico que nos rodea y posiblemente al cosmos. Las funciones mentales dan estructura a la personalidad, conducta y comportamiento de los individuos, familias y grupos sociales. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos los seres humanos, funciones naturales y que están determinadas genéticamente al comportamiento, ya que está condicionado por lo que podemos hacer. Limita al individuo frente a una reacción o respuesta al ambiente en el que se desenvuelve. Se caracteriza por ser funciones innatos, estar determinadas genéticamente, ser naturales, ser limitadas. La conducta es impulsiva. Las funciones mentales inferiores son suficientes para sobrevivir. Estos son la memoria, la atención y la percepción. La memoria es la capacidad de retener y localizar los acontecimientos del pasado. Existen distintos tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Se caracteriza por capacidad de retener y localizar acontecimientos del pasado. Permite la construcción del aprendizaje. Encontramos también la atención, que supone un enfoque activo de manera exclusiva con el objetivo de entender y grabar algo en la memoria. Se caracteriza por el mecanismo cognitivo del control voluntario sobre nuestra actividad perspectiva, el enfoque activo y seleccionar parte de la información.
Y encontramos también la percepción, que nos permite captar lo que sucede en el medio y evaluar esta información como verdadera o falsa. Se caracteriza por ser un proceso cognitivo básico, activa cognitiva del organismo y provoca por la presencia física del objeto a través de los sentidos. Las funciones superiores mentales. Estas funciones son adquiridas y desarrolladas mediante la interacción social. Están determinadas por la misma forma de ser de la sociedad, ya que señalan que entre mayor sea la interacción social del individuo, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y más robustas serán las funciones mentales, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. Las funciones mentales están abiertas a mayores posibilidades. Se adquieren por la interacción social, ser medidas culturalmente, por la manera que se encuentra organizada la información en nuestro cerebro captada a través de los sentidos y por ser especificada. Las funciones mentales superiores son el aprendizaje, el lenguaje, el juicio, el pensamiento y la personalidad. El aprendizaje es un proceso que parte de una situación determinada, depende del desarrollo y de las interacciones que el sujeto tiene con los objetivos de conocimientos y con las demás personas. El lenguaje es un código de sonidos o gráficos que sirven en la comunicación social entre los seres humanos. Surge un proceso evolutivo que descansa en un conjunto de modificaciones morfológicas y funcionales de especie. El juicio es la capacidad de valorar las alternativas y actuar si la conducta está dentro de lo especificable de la edad y la condición social. Se dice que su juicio es normal, cosa que contrario ocurre cuando la alternativa elige y la acción que realiza están en contradicción, con lo que resultaría de acuerdo ante determinada circunstancia. El pensamiento. El pensamiento es un proceso mental superior que permite establecer conexiones entre ideas o representaciones. El pensamiento es una estructura en base a símbolos que son las palabras. Se expresa a través del lenguaje, se vale de la memoria, la imaginación y la percepción. La personalidad, la manera de comportarse, es decir, la personalidad es gran medida determinada, la percepción, la motivación y el aprendizaje y finalmente la creatividad que muestra en lo que se realiza y cómo se realiza. La personalidad es la cualidad abstracta resultante de un conjunto de factores no visibles que son inherentes al individuo y que son determinantes de lo más específico de su idea como persona, a la vez de su comportamiento social y personal característico. El análisis de las funciones mentales resaltando el punto de vista de las ciencias sociales. Son diferentes procesos psíquicos que representan al ser humano, la medicina o estableciendo criterios generales para poder determinar si está funcionando de forma normal o patológica, aclarando de la vida mental es una unidad y solo con fines didácticos se le estudia la vida. La clasificación. Tradicionalmente o con fines didácticos clasificamos estas funciones entre grupos en cognitivas, afectivas y conativas o psicomotoras. Dentro de las cognitivas tenemos atención, orientación, percepción, memoria, pensamientos y lenguaje. ¿Cómo se evalúan? Las funciones mentales incluyen la comprensión de la esfera relacionada con la ubicación y la concepción del ser humano. Para la comprensión de las funciones mentales se tiene que considerar la interacción a diferentes estructuras corticales a la ejecución y la planeación del movimiento. Continuamos con aspecto. Con origen al vocablo en latín aspectus, el concepto de aspecto hace referencia a la apariencia de sujetos y objetos que es posible captar a través de la visión. Por ejemplo, este hombre tiene un aspecto como desalineado. La actitud. Las actitudes son las formas del comportamiento recurrentes que tienen los individuos frente a determinadas circunstancias o frente a un objetivo social.
Este concepto es estudiado por psicología, la psicopedagogía, la psicología social y la sociología. Por ejemplo, la actitud neutra, la actitud positiva y la actitud negativa. En cuanto a la actitud neutra, es aquella en la que la posición de una persona no se implica ni por una postura positiva ni por una postura negativa. En cambio, se mantiene en calma. La actitud positiva. Una actitud positiva nos impulsa a buscar información y soluciones ante las adversidades e incertidumbres del futuro o ante el temor de conocer la respuesta a nuestras dudas. Con frecuencia nos bloqueamos, lo que nos impide adoptar nuestras actitudes positivas. Las actitudes negativas. La actitud mental negativa se manifiesta cuando la persona al dirigir sus pensamientos no ve posibilidades, sin que se ve en escasez. Solo los problemas, se victimiza y se reactiva. Estas actitudes son reguladas por los pensamientos y las emociones. La psicomotricidad es un conjunto de interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices de la capacidad de ser y de expresar en un contexto psicosocial, según la definición censuada por las acciones españolas de psicomotricidad o psicomotricistas. El principal beneficio que tiene la psicomotricidad en la etapa infantil es el fortalecimiento de la salud física y mental del escolar. Se entiende a la psicomotricidad como la interacción educativa o terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo y utiliza el movimiento para el logro del mismo. La conciencia es la capacidad de ser, de conocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, así como el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. La orientación. En la psicología y en ciencias de la salud, la orientación es una profesión psicopedagógica que consiste en una relación que ayuda entre un orientador determinadamente entrenado y su cliente o paciente. Existen 3 tipos: el personal, el temporal y el espacial. La atención. La atención hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar consecuencia de lo que ocurre en nuestro entorno. En otras palabras, la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. La atención es fundamental en la cognición y acción humana, ya que es responsable de la activación de procesos enfocados en estímulos específicos necesarios para llevar a cabo cualquier tarea. Asimismo, se encarga de seleccionar toda la información que puede ser correctamente procesada en la actividad. Los tipos de atención. Encontramos la atención activa y voluntaria o derivada, que es aquella que se orienta y se proyecta sobre un objeto con un fin práctico o por curiosidad. La atención activa e involuntaria, consecuencia de una percepción, aunque el subjetivo no suele ser consciente en ella. Y la atención pasiva, que es la que es atraída sin esfuerzo. La concentración es la capacidad neurofisiológica y la voluntad para entrar en contacto visual, auditivo, olfativo, tacto o gusto con algo en concreto. Consiste en la concentración que implica el interés o la motivación para mantener una atención sostenida el tiempo que sea necesario. Según Piaget, la concentración es la habilidad que tiene la persona para focalizar la atención en un periodo prolongado. La importancia. Con un buen manejo de concentración, los jóvenes
serán capaces de dirigir de forma voluntaria su atención a un único estímulo, aunque tengan a su alrededor otros que les llamen más. Ignorarán esos y otros, focalizarán todo su interés en lo que sea necesario. Es lo que llamamos atención. ¿Qué afecta la falta de concentración? Si la falta de concentración persiste, puede llevar a alterar su vida, provocar caos y causar problemas en sus tareas cotidianas. Profesionalmente puede ser observes que no puedes realizar tu trabajo tan bien como solías hacer. ¿Cuáles son los tipos de concentración? Las unidades de concentración más empleadas son la molaridad, porcentajes, fracción molar, partes del millón, normalidad y molaridad. La memoria. La memoria es un proceso psicológico complejo cuyo buen funcionamiento es fundamental para la vida humana y primordial para llevar una vida. Independientemente, este proceso psicológico sirve para modificar la información, almacenar la información cotidiana en el cerebro y recuperar después cuando sea necesario. Los tipos de memoria según su duración. Encontramos la memoria sensorial, que es la que conserva la información que recibimos a través de los sentidos durante un lapso muy breve. Toda la información sensorial externa, olores, imágenes, sonidos, sabores, que permanece en la memoria un instante antes de procesarse y disiparse. La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la que utilizamos para analizar lo que ocurre, comprenderlo y poder reaccionar correctamente. Todo este proceso se produce de forma muy breve que permite la retención, el razonamiento y la reflexión. La memoria a corto plazo posibilita la memoria de trabajo o memoria operativa, que es la que nos permite almacenar y manipular la información guardada, así como asociarla con otras ideas. Entra un juego en la lectura y habilidades lógico-matemáticos, entre otros procesos. La memoria a largo plazo es la que nos permite almacenar información sin límites de tiempo ni capacidad. Los datos de la memoria a corto plazo pueden pasar a la memoria a largo plazo por medio de la repetición o de la asociación emocional. Los tipos de la memoria dependiendo el contenido. Los tipos de la memoria en función de contenido son tipos de memoria a largo plazo y se dividen en tres grandes grupos. La memoria episódica, que es la que se refiere a los acontecimientos concretos, a nuestras propias experiencias. Se trata de un contenido biográfico, así como podemos recordar dónde estuvimos el pasado sábado o qué regalo nos hicieron por nuestro cumpleaños. La memoria semántica, que es un archivo de conocimiento que incluye hechos, datos y conceptos, así como vocabulario. Ejemplo, ¿en qué año llegó el hombre a la luna? ¿Cuál es la capital de Italia? Y pues, ¿qué río pasa por París? Y por último encontramos la memoria procedimental. Se denomina así como la que almacena habilidades y destrezas motoras, por ejemplo, el caminar, el conducir, el tocar un instrumento musical. Los tipos de memoria en función del nivel de conciencia. La memoria explicativa o declarativa, la que sí se necesita dicho esfuerzo consciente, por ejemplo, recordar la respuesta de una pregunta de un examen o recordar un número telefónico. La memoria retrospectiva es la que utilizamos cuando nos retrotraemos al pasado para recordar algo que sucedió, por ejemplo, a qué restaurante fuimos de la semana pasada. La memoria prospectiva, cuando necesitamos anticipar el futuro para obtener información sobre algo que ocurrirá, por ejemplo, el día que tenemos una visita con el dentista. El pensamiento. El pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que previamente de errores o que permitía postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y afectividad.
Los tipos de pensamiento. El pensamiento reflexivo, que pasar de una manera reflexiva nos permite analizar las diferentes realidades que nos envuelven de manera profunda, meditada y serena. Este proceso mental favorece tomar mejores decisiones sin derivar en la impulsividad. El pensamiento crítico. Pocas competencias son las necesarias para razonar y decidir de manera crítica. El pensamiento crítico va más allá de lo que aparenta, lo normativo y lo establecido para captar matices. Poner en duda lo evidente y hallar contradicciones y cabos sueltos es en esas pequeñas aristas de la cotidianidad donde a veces se encuentran las grandes revelaciones. El pensamiento deductivo. La persona que empieza de manera deductiva infiere una información a partir de análisis de unas variables concretas, lo que hace a partir de unas premisas generales para llegar después de una conclusión particular. En cierto modo, este es uno de los tipos de pensamiento que más usamos en el día a día. La inducción. En el año 1938, Leon Turte, pionero de la psicometría, definió la inducción como una forma de razonar que parte de una serie de observaciones particulares. Estas permiten la producción de leyes y conclusiones generales, lo opuesto al pensamiento deductivo. El pensamiento lógico. Los pensadores lógicos son grandes observadores que analizan cada hecho de manera meticulosa, comparan, deducen e infieren y más tarde obtienen conclusiones basadas en toda una información posible. Esto les permite justificar siempre cada paso gracias a cada dato que recopilan. El pensamiento creativo. Esta manera de razonar nos puede cambiar la vida. Las personas que piensan de manera creativa exploran múltiples perspectivas y posibilidades de tener ideas rompedoras y genuinas y que nos permite tomar cambios cognitivos diferentes a los ordinarios. Razonar de forma sistemática. Uno de los tipos del pensamiento más interesantes es el sistemático. En este caso, lo que hacemos es tomar contacto con lo que nos envuelve para entender cada componente sin transformarlo. Es poner la lupa sobre las cosas e intentar comprender de qué están hechas. El pensamiento deliberativo. La persona que piensa de manera deliberativa actúa, decide y piensa con base a sus valores y emociones. En este caso se deja a un lado lo reflexivo para comportarnos y responder de manera auténtica, humana y emocional. El pensamiento divergente. Espontaneidad, creatividad, desafío, originalidad. El pensamiento divergente o lateral es capaz de generar múltiples e ingeniosas soluciones a un problema concreto. Esta flexibilidad cognitiva permite desactivar el dogmatismo del día a día. El pensamiento convergente. Lógica, razón, inducción, deducción. Este es uno de los tipos del pensamiento más interesantes también. Hace uso de ese enfoque lógico basado en la experiencia de que usamos de manera habitual para responder problemas. El pensamiento mágico es el pensamiento que es típico de los niños. Las personas supersticiosas o incluso determinadas religiones nos lo encontramos también en determinados géneros literarios, claro que sí. Consiste en llegar a conclusiones partiendo de variables poco sólidas, no justificadas, fantasiosas o sobrenaturales. El pensamiento analógico.
Se trata de uno de los tipos de pensamiento más utilizados por el ser humano al momento de entender el mundo y tomar decisiones. Se caracteriza por la utilización de similitudes perceptibles como base para inferir alguna otra similitud que aún no se ha podido percibir o comprobar con certeza. El pensamiento suave. Por su parte, este tipo de pensamiento se caracteriza por recurrir a conceptos abstractos y poco claros, a menudo metafóricos, y a la tendencia de no evitar las contracciones. El pensamiento duro. Fue propuesto por Roger Van Oech y se caracteriza por ofrecer conceptos o ideas concretas que van directo al grano y que no admiten ninguna ambigüedad en sus palabras. El pensamiento divergente. Este tipo de pensamiento fue propuesto por Michael Hebb y hace referencia al óptimo uso de ambos inferiores cerebrales, el derecho y el izquierdo, lo que a su vez implica la conjunción de dos tipos de pensamiento mencionados anteriormente, que es el convergente y el divergente. El lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos o gestuales. Las características del lenguaje. Es una capacidad racional que tienen todos los seres humanos, por lo que es universal. Es la base de comunicación entre los individuos. Resulta clave en las relaciones interpersonales. Se vale de las diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo. Permite el intercambio de información entre receptor y emisor. Se vale de símbolos, sonidos o señales. Puede ser verbal o no verbal. Es estudio por la lingüística. Tipos de lenguaje. Encontramos el lenguaje verbal, que es el emisor y el receptor utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí. A su vez pueden dividirse en el lenguaje oral y escrito. El lenguaje oral es el lenguaje hablado, que se utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos. Y el lenguaje escrito son los sonidos del lenguaje oral representados en forma escrita. El lenguaje no verbal es cuando el emisor y el receptor no utilizan palabras ni signos, sino gestos o movimientos para comunicarse a través, y se pueden dividir en el facial y el corporal. El individuo comunica a través de gestos de la cara y el lenguaje corporal, el individuo comunica a través de movimientos corporales. La afectividad es una cualidad psíquica que a través de lo cual el individuo es capaz de experimentarse a sí mismo y vivenciar en lo más íntimo y la realidad externa. Es el modo como somos afectados interiormente por las circunstancias que producen a nuestro alrededor. Los tipos. Encontramos el afecto amplio, el afecto neutro, el afecto restringido, el afecto aplanado, el afecto embolatado, el afecto inapropiado, el afecto lábil y la rigidez afectiva. Ok. El sensopercepción. La sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos la información de estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos para que pueda ser codificada y procesada después de nuestro cerebro y finalmente podamos generar una experiencia perspectiva consciente. El juicio es la actividad psíquica mediante la cual el yo realiza una síntesis mental en que permite llegar a una conclusión extraída de la realización y la comparación de ideas o del conocimiento de la realidad externa. La inteligencia. La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad,
pensamiento crítico y resolución de problemas. Los tipos de inteligencia. Encontramos la inteligencia lingüística verbal, que es característica de grandes oradores, como los políticos, pero también es común en escritores, poetas o cantantes. Las personas que la tienen más desarrollada poseen una habilidad especial para la lectura, el habla, la escritura y la escucha que activa de sus interlocutores. La inteligencia lógica matemática. Los matemáticos, economistas, ingenieros o científicos cuentan con una alta capacidad para el cálculo, la hipótesis, la abstracción o el razonamiento. En este modo tradicional era la inteligencia que más se tenía en cuenta junto con lo lingüístico verbal para establecer el coeficiente intelectual. La inteligencia espacial sobresale en arquitectos, diseñadores, pilotos, fotógrafos, direcciones de cine o artistas, entre otros. Pueden percibir con mucho detalle aspectos visuales, dibujar o crear imágenes mentales visuales. La inteligencia corporal sinestésica. Lo que más desarrollada tienen y que poseen un gran equilibrio, flexibilidad, coordinación y rapidez. Se da en individuos que suelen encaminar sus pasos profesionales hacia empleos tan diferentes como el de actor, cirujano, modelo, deportista, bailarín o escultor. La inteligencia musical. Presente especialmente en individuos con capacidad para crear y estudiar música, la tienen muy desarrollada músicos, cantantes, compositores, directores y orquestas o críticos musicales. La inteligencia interpersonal. Las personas con alta inteligencia interpersonal tienen facilidad para entender los sentimientos e interacciones de los demás, incluso aunque no lo muestren abiertamente. Eso les permite ayudar a los demás. Los psicólogos, psiquiatras, pedagogos, profesores o abogados que suelen tener altas dosis de ella. La inteligencia intrapersonal está relacionada con la alta capacidad autoevaluación de los sentimientos y las metas vitales que el individuo se plantea. Abunda en los individuos más reflexivos, a los que le permite conocerse profundamente a sí mismo. No va asociada a ninguna profesión concreta, por lo que puede darse en varias muy diferentes. La inteligencia naturalista fue la última en ser reconocida y es la que poseen en gran medida aquellas personas capaces de ver las relaciones entre especies y grupos de objetos e individuos, aunque reconozcan también las diferencias o semejanzas entre ellos. Está muy presente en naturalistas, biológicos y botánicos, entre otros. Ok, el INSIT. El término INSIT proviene del inglés y significa entendimiento, percepción o conocimiento. La palabra tiene múltiples connotaciones que varían según el campo de estudio. Por ejemplo, la psicología diferencia entre tres tipos de INSIT: el INSIT intelectual, el INSIT emocional y el INSIT estructural. No son considerados funciones mentales, pero deben explorar el examen mental. Encontramos el sueño. El sueño es una función biológica que permite al cerebro y al cuerpo descansar y realizar una serie de procesos fundamentales, como realizar una regulación a nivel de endocrino, regular temperatura corporal o realizar una reorganización neural o la creación y la eliminación de recuerdos. Encontramos la alimentación. La psiconutrición o psicología de la alimentación es la ciencia que estudia nuestra relación con la comida. Para poder explicar y abordar dicha relación, la psicología de la nutrición tiene en cuenta nuestras emociones, conductas, así como nuestro contexto social y relaciones. Y por último, para concluir con el tema, encontramos la sexualidad, que abarca el sexo, las identidades
y los papeles de género. El erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad es la cualidad inherente al humano desde que nace hasta que se muere, y cuyos fines básicos son la reproducción, la comunicación y el placer. Es fuente de bienestar y un pilar básico de la salud mental. En conclusión, a las funciones mentales abarca un proceso de atención cognitivo, lenguaje, ejecución y percepción motora, que da cuenta en las funciones corticales del paciente. Incluye la comprensión de la esfera relacionada con la ubicación y con la concepción del ser humano. Para la comprensión de las funciones mentales se tiene que considerar la interacción de diferentes estructuras corticales en la ejecución y planeación del movimiento. Dentro de estas se han catalogado procesos de conciencia, memoria, atención, razonamiento y procesos de percepción, noxias y de ejecución, praxias. Muchas gracias y espero que les haya servido de ayuda a mi video.